de la carrera de agronomía de sexto semestre. De la materia que le vamos a hablar es un poco sobre protección de cultivos, en sí de lo que son los parasitoides, ejemplos, características entre otros. Los integrantes del grupo son García Mendoza, Cristina Patricia, Macías Delgado, Jim Halder, Medranda Veiga, Loani Rosselli y mi persona Mendoza Vélez, Rodrigo Ronaldo. ¿Qué son los parasitoides? Los parasitoides son organismos principalmente insectos que pasan su fase larvaria dentro o sobre un organismo llamado huésped, al que eventualmente matan. A diferencia de los parásitos que tienden a no matar a su huésped, pueden ser múltiples huéspedes a lo largo de su vida. Los parasitoides típicamente matan a su único huésped para completar su ciclo de vida. Las características de los parásitos o parasitoides, su desarrollo es dentro o sobre un cuerpo, es el desarrollo en el huésped. Las larvas de los parasitoides se suelen desarrollar dentro o sobre el cuerpo del huésped alimentándose de él hasta que causan la muerte. La muerte del huésped, consecuencia inevitable del parasitismo. La muerte del huésped es una consecuencia inevitable del parasitismo, ya que las larvas se alimentan y crecen a expensas de su cuerpo. Su ciclo de vida. Las hembras buscan y parasitan a los huéspedes. Los machos en sí ellos son libres. Los que pasa es que las hembras tratan de buscar a un hospedero para poder depositar sus huevos y que estos se alimenten de él. La diversidad. En ellos se encuentran los, los hemípteros, que son las avispas, los dípteros como las moscas, pero también se encuentran en otros órdenes de insectos. Su control biológico ayuda a reducir la población de insectos dañinos, es decir, ellos son controladores biológicos, porque nos ayudan a controlar un sinnúmero de plagas, de plagas de insectos que se encuentran en los cultivos. Un parasitoide es un organismo que utiliza a otro como un medio para completar su desarrollo, causando la muerte del huésped en el proceso. Los parasitoides pueden ser muy específicos y desarrollarse sobre solo una especie como hospedante, o tener actitud de parasitar a diferentes especies. Se denominan endoparásitos que se alimentan de la víctima desde de su interior y los ectoparásitos cuando lo hacen desde su exterior. La relación del parasitismo y planta. La relación entre un patógeno y un parásito y un hospedor es que el patógeno es un agente que causa enfermedades y el parásito es un tipo de patógeno que vive a expensas de otro organismo llamado hospedero. El hospedero es el organismo que es infectado por el patógeno o parásito. La, el patógeno es un agente biológico. La interacción entre el patógeno, parásitos y el hospedero puede variar desde una infección asintomática hasta una enfermedad muy grave que puede causar la muerte del hospedero. Yo hablaré de los endoparásitos. ¿Qué son los endoparásitos? Son organismos que viven dentro de los tejidos vegetales como raíces, tallos, hojas, alimentándose de ellos. En el caso de las plantas, los endoparásitos más comunes son los tipos de nematodos, como el gusano microscópico, que este invade los tejidos, especialmente las raíces. Los tipos de endoparásitos podemos encontrar los nemátodos y hongos. Los nemátodos, estos se clasifican en migratorios o secundarios. ¿Qué quiere decir cuando nos referimos a nemátodos migratorios? Cuando nos referimos a nemátodos migratorios, podemos decir que estos se mueven constantemente a través del suelo, a través de los tejidos de las plantas durante toda su vida. Y cuando nos referimos a nematodos secundarios, quiere decir que estos se establecen en un solo lugar dentro de la raíz después de infestarla. Los hongos pueden penetrar y vivir dentro de las plantas, causando enfermedades como pudrición de raíces y manchas en las hojas. Los resultados pueden ser endoparásitas, causando enfermedades como el tisú bacteriano.
algo muy importante que podemos decir que algunos nemátodos endoparásitos como el Melodogyne sp, que es un nemátodo de formación de agallas, invaden las raíces de los cultivos desde el interior, provocando deformaciones e impiden la absorción del agua a la planta y también los nutrientes. Entonces, esto provoca que el rendimiento de la planta o de los cultivos sea en pérdida de un 80%. Podemos divisar aquí abajo una imagen que creo que sí se puede ver. Representamos un nemato. En lo que son síntomas de infestación de los nemátodos tenemos cuatro. En el primero podemos decir que es la reducción y el crecimiento de la planta. Podemos decir que todo nemátodo lo que provoca a la planta es el enanismo, que es lo que es la reducción y el crecimiento del desarrollo de la planta. El daño a las raíces, que es el más factor común que es el que provoca marchitamiento y debilitamiento y reducción de la producción. En lo que nos referimos al manejo de endoparásitos en las plantas, tenemos tres, lo que es el control cultural, el control biológico y el control químico. Cuando nos referimos a control cultural, podemos decir que estos son estrategias agrícolas que mediante el ambiente para reducir la incidencia de los endoparásitos sin uso de químicos y organismos externos. Cuando nos referimos a control químico, son el uso de agroquímicos y nematicidas que sirven para eliminar los endoparásitos. Actúan rápidamente y tienen inmediato sobre la población de los parásitos. Cuando nos referimos al control biológico, esto consiste en usar organismos vivos como hongos, bacterias y nematos, beneficiosos parasitoides o depredadores para la supresión natural de los endoparásitos en raíces y tejidos vegetales. Buenos días con todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en la agricultura, que es los ectoparásitos. Como pueden ver en la diapositiva, los ectoparásitos son organismos que viven en la superficie externa de la planta. Es crucial entender que no penetran en los tejidos internos, a diferencia de otros parásitos. Se alimentan de la savia o de las células de la superficie de la planta, causando daño visible. Como para que se hagan una idea, aquí tenemos tres ejemplos comunes que ilustran este tipo de plagas: un ácaro, una cochinilla y un pulgón. Estos insectos y arácnidos son muy conocidos por afectar a una gran variedad de cultivos y plantas ornamentales. Tenemos los tipos de nemátodos. En un grupo particular de ectoparásitos es importante mencionar son los nemátodos. Aunque a menudo se les asocia con el suelo, hay muchos que actúan como ectoparásitos en las raíces. Aquí tenemos una clasificación de algunos de estos nemátodos basada en la forma en la que se alimentan. Nemátodos de picadura. Estos nemátodos tienen una estructura similar a una aguja para perforar las células de la raíz y alimentarse de su contenido. Nemátodos de lesna, similar a los de picadura, pero con una lesna, una especie de aguja o punzón largo y afilado, que les permite alimentarse de las células más profundas sin tener que entrar a la raíz. Nemátodos de raíz corta. Estos nemátodos se alimentan en las puntas de la raíz, causando un cese de crecimiento, un aspecto cortado en la raíz. Y por último tenemos nemátodos espirales y de anillo. Estos se caracterizan por la forma de su cuerpo y su estilo de alimentación, que también causa lesiones en la superficie de la raíz. Daños causados por ectoparásitos. Como sabemos que son, hablemos de los daños que provocan. La presencia de ectoparásitos no es solamente un problema estético, puede afectar seriamente la salud y la productividad de la planta. Los principales daños que podemos observar son reducción del crecimiento. Al alimentarse de los tejidos y la savia, los ectoparásitos debilitan a la planta, lo que se traduce en un crecimiento más lento y las plantas más pequeñas. Tenemos lo que es decoloración y amarillamiento. La pérdida de savia y nutrientes provoca que las hojas pierdan su color verde intenso y adquieran un tono amarillento o descolorido.
Esta es señal clara de que algo no anda bien. También tenemos el problema en la raíz. Aunque los altoparásitos se encuentran en la superficie, el estrés que causa puede debilitar todo el sistema de la planta, incluyendo la raíz. Marchitamiento. Finalmente, en infestaciones severas, la planta no puede obtener suficientes nutrientes y agua, lo que lleva al marchitamiento. Si no se controla a tiempo, esto puede ser fatal para la planta. Tenemos lo que son manejos de ectoparásitos. Ante un problema de ectoparásitos, la buena noticia es que existen varias estrategias de manejo que podemos implementar. La clave es un enfoque integrado combinado con diferentes métodos. Estas estrategias se pueden dividir en tres grandes categorías. Control cultural. Este es el primer paso y el más preventivo. Incluye prácticas como la rotación de cultivos, el uso de variedades resistentes y mantener un buen estado de salud de la planta para que sea más fuerte. Contra las plagas. También es importante mantener el área limpia para evitar refugios para los ectoparásitos. Control biológico. Consiste en utilizar a los enemigos naturales de la plaga. Esto puede ser a través de la introducción de insectos benéficos como las mariquitas que se alimentan de pulgones o el uso de microorganismos que atacan a los ectoparásitos. Y por último, control químico. Este es el último recurso y se debe usar con precaución. Implica la aplicación de pesticidas o insecticidas. Es vital elegir el producto adecuado para el tipo de plaga, seguir las instrucciones del fabricante y aplicarlo de manera segura para evitar daños a la planta, el medio ambiente y a nosotros mismos. En resumen, el manejo efectivo de los ectoparásitos requiere una combinación de prevención, uso de organismos benéficos y, si es necesario, una aplicación cuidadosa de productos químicos, entre otros. La clave es la observación constante y la acción de plagas. Gracias. Áfidos son plagas comunes en plantas que se alimentan de la savia de hojas, tallos y brotes, causando daños como hojas enrolladas, amarillentas o marchitas y crecimiento atrofiado. Su identificación es que son insectos pequeños de 0,5 a 2 milímetros con patas largas y antenas. Son de colores variados, amarillo, marrón, rojo y negro. Se agrupan en colonias, pueden o no tener alas y producen una sustancia llamada melaza, que es pegajosa. Los daños están en que tienen la succión de savia que debilita la planta, la deformación de hojas, enrollamiento y amarillamiento, el crecimiento atrofiado, la transmisión de virus y la atracción de otras plagas por la melaza. El control está en el control biológico, los métodos orgánicos, los métodos químicos y las medidas preventivas. El ciclo de vida es que su reproducción es asexual vivípara y sexual ovivípara. Algunos pasan el invierno como huevos y los áfidos con alas aparecen cuando hay sobrepoblación o falta de alimento. Su importancia está en que son una plaga muy común en jardines, huertos y cultivos. Pueden causar daños significativos a las plantas, afectando su salud y productividad, y son importantes para el equilibrio ecológico, ya que son alimento de otros insectos.